Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargado de drama, chismecito y mucha tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de las estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto no es cualquier chisme, es un conflicto que llegó a los tribunales. Y es que en el universo de las series turcas, donde el amor y la pasión se mezclan con una pizca de escándalo, a veces las palabras pueden convertirse en armas. Palabras que en el caso de Demet y Can, generaron un conflicto mediático de proporciones épicas. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Cómo unas simples declaraciones terminaron en un juicio? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar esta historia llena de secretos, acusaciones y mucho drama. Para los que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y belleza en series como Erkencikus, donde compartió protagonismo precisamente con Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos robó el aliento a todos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el público se enamoró de su historia de amor. Pero como suele pasar en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa, y los rumores sobre un romance fuera de las cámaras comenzaron a circular con fuerza. Ahora, Can Yaman también es un actor turco extremadamente popular, conocido por su carisma y su físico impresionante. Su fama traspasó fronteras, convirtiéndose en uno de los galanes turcos más solicitados. Y claro, la combinación de dos estrellas tan brillantes, trabajando juntas y con tanta conexión en pantalla, era un caldo de cultivo perfecto para el chisme. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué palabras pronunciadas o escritas desataron la tormenta? Pues todo comenzó con una serie de entrevistas y declaraciones que tanto Demet como Can hicieron en diferentes medios. Inicialmente parecían normales, hablando de la serie, de sus personajes, de la buena relación que tenían en el set. Pero poco a poco algunas frases comenzaron a sonar diferentes, a insinuar cosas que iban más allá de la amistad. *** El origen del conflicto. Semillas de discordia en declaraciones públicas ***. Adentrémonos un poco más en las declaraciones que poco a poco fueron erosionando la relación entre Demet y Can, y que finalmente desembocaron en la contienda legal. Las palabras de Demet, un relato de dificultades ***. Demet, con su característica franqueza, comenzó a compartir sus experiencias sobre el rodaje de Erkencikus y su relación con Can. Aunque inicialmente intentó mantener una postura cordial, algunas de sus declaraciones revelaron la complejidad de la dinámica entre ellos. En una entrevista, Demet admitió que si bien la química en pantalla era innegable, la convivencia con Can fuera del set presentaba desafíos. Mencionó la presión mediática, el constante escrutinio del público y la dificultad de mantener una relación saludable en un entorno tan demandante. Era difícil separar la ficción de la realidad, comentó en una ocasión. La fama, la atención, todo eso puede afectar la forma en que te relacionas con los demás. En otra declaración, Demet insinuó que la personalidad de Can, su ego y sus exigencias, dificultaban la comunicación y la colaboración. No llegó a lanzar acusaciones directas, pero sus palabras dejaban entrever una cierta frustración. A veces lidiar con ciertas actitudes no era fácil, dijo. Pero al final, tratábamos de enfocarnos en el trabajo y en dar lo mejor de nosotros para el público. Estas declaraciones, aunque no eran abiertamente negativas, comenzaron a generar un ambiente de especulación y controversia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de información, comenzaron a interpretar las palabras de Demet como una crítica velada a la actitud de Can. Las respuestas de Can, negación y minimización ***. Can, por su parte, optó por una estrategia diferente. En sus entrevistas generalmente restaba importancia a las declaraciones de Demet y minimizaba los problemas entre ellos. En varias ocasiones, Can intentó restarle dramatismo a la situación. Demet es una gran actriz y una persona muy talentosa, dijo en una entrevista. A veces creo que exagera un poco las cosas. Pero entiendo que todo esto es parte del juego de la fama. En otras declaraciones, Can sugirió que Demet malinterpretó sus intenciones o que simplemente estaba reaccionando a la presión mediática. Somos compañeros de trabajo, afirmó en una entrevista. Tenemos una buena relación profesional y nos respetamos mutuamente. Cualquier rumor o especulación es infundado.
Además, hubo momentos en los que Khan pareció insinuar que Demet podría tener un interés romántico en el que no era correspondido. Esta insinuación, aunque sutil, generó aún más controversia y alimentó los rumores sobre una posible tensión entre ellos. *** El papel de los medios de comunicación, el combustible del escándalo ***. En el mundo del espectáculo, los medios de comunicación juegan un papel crucial. Son los encargados de amplificar las noticias, generar expectación y crear narrativas que a veces pueden distorsionar la realidad. En el caso de Demet y Khan, los medios de comunicación aprovecharon las declaraciones de ambos actores para crear una historia de conflicto y rivalidad. Los titulares de los periódicos, las revistas del corazón y los programas de televisión comenzaron a hablar de una supuesta guerra entre ellos. Los medios de comunicación analizaron cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales. Cualquier pequeña declaración era interpretada y reinterpretada, alimentando los rumores y la especulación. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones y comentarios. Los fans de Demet y Khan se dividieron, defendiendo a sus ídolos y criticando a la otra parte. La situación se convirtió en un auténtico circo mediático. *** La escalada al juicio, un paso inesperado ***. La situación, que inicialmente parecía ser un simple conflicto mediático, escaló a un nivel que nadie esperaba: un juicio. Khan Yaman decidió llevar las declaraciones de Demet Özdemir ante la justicia. *** La demanda de Khan Yaman, daño a la imagen y reputación ***. Khan Yaman presentó una demanda contra Demet Özdemir, alegando que sus declaraciones habían dañado su imagen y su reputación. El actor argumentó que las palabras de Demet eran difamatorias y que habían afectado negativamente su carrera profesional. En la demanda, Khan solicitó una indemnización económica por los daños y perjuicios causados. El actor afirmó que las declaraciones de Demet habían afectado su reputación, lo que se tradujo en pérdidas económicas y profesionales. *** El impacto del juicio, un conflicto legal en el ojo público ***. El juicio entre Demet Özdemir y Khan Yaman generó una gran expectación. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle, desde los argumentos de los abogados hasta las reacciones de los actores. La atención se centró en las pruebas presentadas, en las declaraciones de testigos y en las estrategias de defensa. Los abogados de ambas partes se enfrentaron en un duelo legal que mantuvo en vilo al público. *** La defensa de Demet, libertad de expresión y opinión personal ***. La defensa de Demet Özdemir argumentó que sus declaraciones eran simplemente una expresión de su opinión personal. Los abogados de Demet afirmaron que sus palabras no tenían la intención de dañar la imagen de Khan y que, en todo caso, eran una reacción a las acciones y declaraciones del propio Khan. La defensa de Demet argumentó que la actriz tenía derecho a expresar sus opiniones sobre su experiencia laboral, siempre y cuando no se tratara de una difamación directa. Los abogados de Demet intentaron demostrar que sus palabras no superaban los límites de la libertad de expresión. *** El juicio, un proceso largo y agotador ***. El juicio fue un proceso largo y agotador. Hubo momentos de tensión, de emoción y de sorpresa. Los abogados presentaron pruebas, interrogaron a testigos y debatieron sobre los argumentos de ambas partes. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del juicio, desde las declaraciones de los testigos hasta las reacciones de los actores. La opinión pública, por supuesto, seguía atenta a cada detalle. El juicio se prolongó durante varias semanas. Los abogados de ambas partes presentaron pruebas y argumentos. Los testigos fueron llamados a declarar y las emociones estuvieron a flor de piel. *** El veredicto, ¿quién ganó la batalla legal? ***. Después de un largo y complejo proceso, el juez finalmente emitió su veredicto. Y el resultado fue sorprendente. El juez falló a favor de Khan Yaman. El juez declaró que las declaraciones de Demet Özdemir habían sido difamatorias y que habían causado daño a su imagen. Demet fue condenada a pagar una indemnización económica a Khan. *** Las reacciones al veredicto, controversia y debate ***. El veredicto del juicio generó controversia y debate. La opinión pública se dividió. Algunos consideraron que la decisión fue justa, que Demet había ido demasiado lejos y que debía asumir las consecuencias de sus palabras.
Argumentaron que la actriz había difamado a Khan y que debía ser castigada por ello. Otros, en cambio, criticaron la sentencia, argumentando que se había coartado la libertad de expresión de Demet y que se había exagerado el daño causado. Afirmaron que las palabras de Demet eran simplemente una opinión personal y que no justificaban una condena. *** El después del juicio, el futuro de Demet y Khan ***. Después del juicio, tanto Demet Özdemir como Can Yaman continuaron con sus carreras profesionales. Aunque la situación generó tensión y malestar entre ellos, ambos siguieron trabajando en proyectos exitosos y conquistando al público con su talento. Demet Özdemir siguió protagonizando series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Can Yaman, por su parte, continuó su carrera internacional, protagonizando series y películas en diferentes países. La vida, como suele pasar, continuó. Aunque la situación generó un distanciamiento entre ambos actores, ambos lograron mantener su éxito profesional y seguir adelante con sus vidas. *** Lecciones aprendidas, el poder de las palabras en el mundo del espectáculo ***. Esta historia nos deja una lección muy importante. Nos recuerda que las palabras tienen poder. Que pueden construir puentes, pero también pueden causar daño. En el mundo de los famosos, donde la imagen y la reputación son fundamentales, cada palabra cuenta. Y hay que ser conscientes de las consecuencias de lo que decimos, especialmente cuando estamos expuestos a la opinión pública. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también conlleva responsabilidades. Hay que ser cautelosos con nuestras palabras y evitar cualquier declaración que pueda dañar la imagen y la reputación de otras personas. ***. Reflexiones finales. ¿Qué opinan ustedes? ***. Así que, mi gente, ¿qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que Demet fue demasiado lejos? ¿Creen que Khan actuó correctamente al demandarla? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejarme saber qué piensan. ¿Creen que la fama y la presión mediática justifican ciertas actitudes? ¿Cómo creen que este caso afectó la percepción del público sobre ambos actores? Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con nuestras palabras. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, las consecuencias pueden ser impredecibles. ***. Conclusión. Un cierre con reflexión y agradecimiento ***. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que nos demuestra que a veces, las palabras pueden ser más peligrosas que una espada. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más historias de este calibre. Activa la campanita para que te avisen cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de comentar, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao, chao.